Vamos a hablar del tema de la educación en República Dominicana. Tenemos con nosotros al profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo Dominicano, que es un conocedor del tema y nos podrá decir algunas inquietudes que tenemos. Buenos días, señor Valdés, un placer. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. El observatorio como que tiene mucho trabajo. Doctor, Son muchas instituciones porque ahora tenemos acá. ayer me dijo alguien, no sé si es verdad, pero voy a comenzar con esa pregunta. En República Dominicana, bueno, en 5 años la población se supone que crece en cualquier país del mundo, ¿verdad? Excepto Japón y China, que van bajando. Están controlados. Pero aquí crece. Entonces, decía que en República Dominicana el sistema educativo tiene 173,000 estudiantes menos que en el 2019. Es así, y es peor de ahí porque es que aquí tenemos una muy mala planificación de la educación. Hoy tenemos más de 500,000 de niños entre 1 y 5 años fuera de la escuela porque no tienen cobertura, lo cual es una negación a un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Lamentablemente, el Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene una pésima planificación. Temas como la demografía, el tema de que vamos creciendo en población, pero ¿en qué rango de edad? Entonces, aquí hoy tú tienes más de 1 millón de niños entre 1 y 5 años, que son los que tienen el derecho constitucional a estar en el nivel preescolar. Y aquí no tenemos ni siquiera 400,000 niños en la escuela, en ese rango de edad. O sea, tú tienes más de 500,000 de niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen cupo. Pero perdón, profesor, hay una cosa. Yo entendía que los niños que van a la etapa de la primera infancia, de 1 a 3 años, de 1 a 2 años, eso no tenían cupo, pero usted dice de 1 a 5 años. Así es, porque el tema está en que la educación inicial te cubre hasta los 5 años. Constitucionalmente, los dominicanos tienen el derecho a enviar a sus hijos a la escuela a partir de 1 año de edad. Ahora, tienen la obligación de enviarlos a partir de los 3. Aún así, si la gente que está en las esferas económicas más pobres tuvieran la oferta de dónde llevar a sus hijos desde pequeños, como lo hacemos en el sector privado y como lo hacen muchos ya en los CAIPIS, lo harían. Pero no hay opción. Cuando tus hijos llegan a la edad entre 1 y 3, experiencia propia, si yo quiero que inserten al nivel educativo de la República Dominicana, debo hacerlo en el sector privado. Porque la mayoría de las escuelas del gobierno no tienen ese nido o ese preprimario, ese prekinder, no sé ni cómo se le llama ya. Sí, aquí hay centros de atención primaria a la primera infancia, sin embargo... Pero no para clases. Lamentablemente el tema está en que no hay cobertura, porque acá en 2020 nosotros diagnosticamos que hacía falta más de 10,000 aulas. Pasaron 4 años entre 2020 y 2024 y aquí no se construyeron 2.500 aulas. Pero no fue lo que el PLD hizo con el 4%, construir aulas. Dijeron que construyeron 757. Escuelas, aulas no. O sea, las estadísticas te muestran que entre 2020 y 2024 no se construyeron más de 2.500 aulas de las 10,000 que hacen falta. O sea que tú tienes hoy mismo un déficit de más de 7.500 aulas en las escuelas públicas. Eso te explica la gran cantidad de niños que se quedó fuera de la escuela por falta de cupo. Que yo no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Es que no concuerdan. No, es que no me cuadra porque, por ejemplo, la gestión de Danilo Medina dejó ¿cuántas aulas, Geraldine? 26,000. 26,000. En construcción. En construcción. No, terminó. Terminó. Y dejó 10,000, creo. En fase, ok. Pero este gobierno me anuncia también que ha construido nuevas aulas. Pero no las que necesita el Y sistema. todos los años me anuncian la construcción de aulas. Ayer Y el algo presidente peor, estaba inaugurando cuando tú eso. ves No la... entiendo. Te voy a explicar algo sencillo. Solo tienes que ver un gráfico que se llama subejecución presupuestaria. El dinero está, pero tan solo en 2023 aquí se dejó de ejecutar más de 23,000 millones de pesos. El año pasado, 2024, se dejó de ejecutar
más de 6.000 millones. Pero en el Ministerio Entre de esos dos tú tienes 30.000 millones sin ejecutar. Pero cuando tú llegas el 30 de diciembre o el 31 de diciembre en los ministerios y te queda un excedente porque no lo ejecutaste, ese dinero vuelve a su origen y tú lo pierdes. Absolutamente. Y en el año que viene te dan menos. El punto es la ineficiencia en la gestión. La gestión, por ejemplo, del ministro Ángel Hernández ha sido la que ha tenido la mayor subejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? La mayor cantidad de dinero que se quedó ahí sin usar, a pesar de que las escuelas públicas están en condiciones de miseria. Aquí no hay escuelas públicas, aquí hay guarderías públicas. Lugares a donde llevan los niños durante 8 horas a que hagan lo que puedan ahí, en las condiciones que puedan. Y luego son tan atrevidos, porque para mí eso es un atrevimiento, en querer poner a los niños de este país a competir en las pruebas PISA. Pues la prueba PISA, por ejemplo, a ti te evalúan en ciencias, matemáticas y lectoescritura, comprensión lectora. Pero en este país las escuelas públicas no tienen laboratorios de ciencias. No. ¿Cómo van a competir con China, con Japón, con Finlandia? Mire, nosotros, a pesar de que aquí alardeaban de que sacamos muy buena calificación en la prueba PISA y que nos fue muy bien, en realidad en República Dominicana, y es que en esta ocasión participaron más países que en el anterior, o sea que obligatoriamente. Pero el tema está, para aclararles algo, en que estamos en el último lugar de América Latina, en la misma prueba PISA. ¿Quién protege entonces al ministro que aún demostrando ineficiencia, como dice usted, en el manejo de fondos y teniendo un excedente, que lo que trabajamos en el Estado sabemos que no le conviene a ninguna institución, No. que hasta el 31 de diciembre usted lo gasta, aunque sea en esquimalito, porque si no el año que viene no se lo dan, ni le pueden aumentar, ¿qué está haciendo él ahí? ¿Cuál es su papel? Mira, el ministro Ángel Hernández tú debes evaluarlo en base a los resultados, para no caer en ningún sesgo. Tú ves los indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación hoy y son inferiores a los del año 2019. Ves los de cobertura, los de promoción, los de abandono escolar, y son peores que hace 6 años. Tú ves las pruebas nacionales y tenemos la peor calificación de los últimos años, con una brecha enorme ahora entre el sector público y el sector privado, lo que marca inequidad social, desigualdad, injusticia social. Pero también tú ves el tema de las pruebas de 3er grado y de 6º grado de primaria, y no tenemos avance. Lo que tú sí tienes es mucho dispendio de dinero con poco resultado. Acá, casi el 30% del presupuesto de educación se va en transferencias corrientes al sector privado. Pero Valdés, vamos a tener siempre esa brecha, porque hay un grupo de padres que trabajamos para que nuestros hijos se formen, por lo menos hasta el bachillerato. Nos llevan, nos conducen, tenemos una vida, una responsabilidad. Usted va a estudiar de 1º a 6º y de 6º a 4º o a 6º si es plan reforma. ¿Por qué el gobierno no ha trabajado en la brecha de la educación privada y la educación pública? ¿Por qué hay tanto miedo? Porque ustedes los que tienen colegio, le va tan bien que no se atreven entonces a gritar ni a demostrar. No, nosotros gritamos. Yo grito en particular, aunque sea director de un colegio, pero el tipo de colegio que yo dirijo es un colegio bilingüe internacional, que realmente es para una élite. Pero te debo decir algo, los países que tienen los mejores sistemas educativos son públicos. Los países más desarrollados tienen la mejor educación en el sector público. Y de hecho, la mejor educación es la educación pública en todos los países desarrollados. Tú buscas los países que tienen las mejores calificaciones, en la prueba PISA, y todos son centros educativos públicos. Sí. Aquí lo que hay, lamentablemente, es una pésima gestión del Ministerio de Educación. Profesor, pero perdón, yo pregunto, si ahí tenemos unos cuadros. Mira ese cuadro que tienes en pantalla. Señores, ahí se evidencia que el Ministerio de Educación ha distorsionado las prioridades del gasto educativo, descuidando las áreas sustantivas de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Usted ve el área de transporte escolar y fue un 99% por encima de lo programado en el plan anual de compras y en el plan operativo anual. Pero cuando usted ve la adquisición de materiales para laboratorios y materiales básicos de la escuela, cayó en más de un 60%. O sea, las áreas sustantivas, que son las que te permiten a ti en una escuela, en un aula, que los niños tengan mejor aprendizaje, aquí se han derrumbado en más de un 50%. Pero temas como el transporte escolar, que no tiene un impacto en la calidad del aprendizaje, ni en la calidad educativa, se ha multiplicado por 2. O sea, aquí se ha distorsionado
el Ministerio de Educación y se ha convertido en un burdo negocio. Fíjate en el cuadro que está en pantalla. Ese cuadro te presenta la distribución del gasto educativo. ¿Cómo está distribuido el presupuesto? A los dominicanos les mienten cuando les dicen que la mayor parte del 4% se va en los salarios de los maestros. Eso es mentira. Los maestros solo son el 45% de lo que es todo el presupuesto del 4%. Pero cuando usted ve el gasto en materiales y transferencias corrientes al sector privado, tú tienes más del 30%. Espérese que me mareó ahí. ¿Cómo así transferencia al sector privado? Porque tú preguntas, ok, se está invirtiendo en los niños, en bienestar estudiantil, ¿pero qué es eso? Compra de mochilas, de zapatos, de comida. Eso no es el que se beneficia al final, eso es el sector privado, porque eso es el empresariado que lo vende. Y los suministros, señores, la capacitación a los maestros, miles de millones de pesos, pero quien se lucra de eso son las universidades privadas. O sea, todo esto... ¿Y dónde son las capacitaciones? En las universidades de este país, privadas. O sea, vamos a estar claros. Teniendo la UAS, que podría capacitar a los profesores, la mandan a universidades privadas. No, y teniendo al ISFODOSU, que es la universidad del Ministerio de Educación, de formación docente. Señores, desgraciadamente acá hay una total desorientación del gasto en educación. Les aclaro, el gasto educativo en este país es realmente, en su mayoría, un gran negocio. Tú tienes más de 100,000 millones de pesos gastados en materiales, en bienes y en servicios. Pero cuando usted ve la distorsión del gasto, las áreas sustantivas que te permiten tener una escuela bien equipada, espacio para que los niños se motiven a aprender, están en condiciones de miseria. El transporte escolar es el mejor ejemplo. Es transporte de lujo para llevar a los niños a escuelas de miseria, donde no hay agua, donde no hay buen mobiliario, donde no hay buena ventilación, donde no hay buena iluminación, donde no tienen buenos libros de texto, pero tienen guaguas eléctricas, último modelo del año. Así a los niños... ¿Cuántos niños se transportan en esa guagua? El transporte escolar, señores... Yo he visto poca guaguita amarilla de esas. No, lo que pasa es que el transporte escolar no transporta más de 130,000 niños. Ni siquiera el 8% de la población escolar. Pero escuchen la gran contradicción. Aquí se gasta más, 1,000 millones más, en transportar a 130,000 niños, que son apenas el 8% de la población escolar, que en capacitar a los 130,000 docentes que tiene el sistema educativo. Que no pasan ni una prueba. Señores, el sistema escolar nuestro está gastando el 8%, son unos 5,600 millones en transportar al 8% de la población escolar. Eso es totalmente inadmisible porque no es un costo escalable. Según lo que usted me está diciendo, pero el 4% de educación ¿le falta cuarto entonces? No, el 4% para la educación tiene un plan anual de compras, tiene un plan operativo anual, pero las autoridades en cada año lo distorsionan. Y las áreas sustantivas de la educación, mira, ¿cómo tú explicas? Geraldino en una ocasión interpeló aquí, en este canal, en este grupo de comunicación, a Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones públicas. Y yo todavía he guardado ese video para la historia. Cuando Geraldino le pregunta, ¿y qué está pasando con las contrataciones del PNUD, de UNICEF, de la OEI? Señores, en estos 4 años, al PNUD, al UNICEF, a la OEI y a Educa, se les ha pagado más de 19,000 millones de pesos al margen de la ley de compras y contrataciones públicas para hacer todo tipo de programa sin ningún resultado. Y aquí Carlos Pimentel dijo que en este gobierno no había ningún contrato al PNUD. Nosotros tenemos la relación de contratos. No, él no puede decir eso porque... Él decía que eso era de gobiernos pasados. No, porque incluso la mayoría de los ministerios y direcciones generales de grandes programas tienen al PNUD dentro para garantizar la transparencia. ¿Qué transparencia? ¿Pero qué transparencia? Lo único que el PNUD, yo no sabía que cobraba, yo pensaba que era como que se cobraba. Yo pensaba que era gratis. Gratis. Yo tengo una amiga ahí que te le ha ido bien. Lo primero es que cuando aquí se utiliza el PNUD para hacer estas cosas, el gobierno se está declarando incompetente. ¿Incompetente? Porque para eso usted tiene funcionarios públicos. Claro. Si usted es un especialista, por ejemplo, en el área pedagógica, ¿para qué usted necesita el PNUD asesorarlo? El PNUD no es omnisciente,
No es verdad que el PNUD sabe del área jurídica, del área comercial, del área de educación. Ese es básicamente un mecanismo para evadir la ley de compras y contrataciones Y de públicas. compra también. Y compra Sobre más caro. todo. Vende más caro. Y por ejemplo, el Y PNUD... Educa no es privado. ¿Perdón? Educa, no un grupo de gente preocupada por la educación Educa del es país. simplemente un instrumento de grupos empresariales para incidir en el área de educación y lograr sus negocios. Espérese, yo tengo que desayunarme para hablar con usted, siempre lo he dicho. Educa fue quien escribió el gazebo, ¿no? ¿Sí, don Jer? El libro. No, lo que pasa es que Educa... Y ahí hacen una serie de propuestas y presentan los males y las cosas buenas que tiene el sistema. Mira, Educa es una de las instituciones que más daño le ha hecho a la educación dominicana y que más distorsiona la opinión pública sobre la verdadera problemática educativa del ¿Y país. quién más se ha beneficiado? Sí, porque es que no es directo el beneficio. Educa y la OEI se encuentran ambas, ¿dónde? En el segundo piso del CONEP, el edificio empresarial. Tú pensarías que Educa es una institución que colabora, porque Educa representa a los grupos empresariales más ricos de la República Dominicana. Pero Educa, violando la ley, siendo miembro del Consejo Nacional de Educación, es contratista del mismo Ministerio de Educación por decenas de millones de pesos. Entonces, ¿cómo usted es una supuesta acción empresarial para la educación? ¿Para qué sirve Educa? Para secundar cualquier acción, cualquier declaración en contra de los docentes por la autoridad de turno en el Ministerio de Educación. ¿Pero por qué lo hace? Recuerden que más del 30%, del 4% para la educación se va al sector privado. Hay que entenderlo, entonces. Y Educa está ahí para representar. A Educa no le interesa que se invierta un centavo en el desarrollo humano de los profesores. La semana pasada salió una información diciendo que estábamos a punto, que ya lo que quedaban era detallito para la fusión del MINER y la MESIP. Eso es falso, totalmente. Espérese, la pregunta es, ¿y si el 4% no ha podido ser manejado bien por el Ministerio de Educación, cómo ahora añadiéndole otra institución va a ser manejado? Mira, en el presupuesto asignado al Ministerio de Educación de este año, el gobierno dominicano ha incurrido en dos violaciones. Una violación a la Ley General de Presupuesto y una violación a la Ley 6697, que es la que establece que se debe asignar el 4% a la educación preuniversitaria, a la educación escolar. Recuerden que aquí está tanto la Ley 6697 de educación como la Ley General de Educación Superior. La Ley de Educación Superior tiene asignado su partida presupuestaria, que debe ser el 5% del presupuesto total de la nación, lo cual nunca le han asignado. Pero ahora, violando la ley, usted ve el presupuesto que le corresponde al Ministerio de Educación y es apenas 309 mil millones, cuando por ley debe ser 325 mil millones. ¿Qué han hecho? Que le han asignado 14 mil millones que corresponden a las escuelas públicas, que son las escuelas de miseria de los pobres, a la educación superior. O sea, le quita A las escuelas para darle a las universidades. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que esto es simplemente una violación, porque no hay una ley nueva que fusione el MESIT y el MINER. La fusión del MESIT y el MINER son imposible. Nosotros presentamos ya varios estudios explicando que la ley orgánica de administración pública requiere 4 criterios para usted poder hacer una fusión. El primer criterio es el de racionalidad. Y cuando usted ve la propuesta del gobierno para fusionar el MESIT y el MINER, nosotros pedimos al MAP los estudios, investigaciones o análisis de factibilidad que pudieran sustentar la fusión, y ellos admitieron que no tienen ningún estudio. O sea, en términos de un principio esencial de la ley orgánica de administración pública, el Estado no cuenta con ningún criterio racional para hacerlo. También tiene un criterio que es el de eficiencia y otro criterio que es el de eficacia. El Estado no ha sido capaz de demostrar lo que dice Geraldino. ¿Cómo tú vas a poder mejorar la calidad de la educación fusionando a un ministerio andragógico con uno pedagógico? O sea, en términos de eficiencia y de eficacia, ya te he mencionado los 3 criterios de la ley orgánica de administración pública, y el cuarto criterio es el criterio de economía. En realidad, tú no estás mejorando la educación con una moción economicista, que lo que le quita a las escuelas
es 14.000 millones de pesos para dárselo a las universidades. Entonces, ¿qué fue lo que primó para tomar una decisión? La arbitrariedad, la impericia. Mira, en educación en este país, ahora mismo la mayor problemática es la impericia. Y también, mira, el hecho de tú asignarle en el presupuesto 309.000 millones al MINERT es una acción arbitraria, violatoria a la ley. Cuando tú sabes que la ley vigente, que es la 6697, te dice que el 4% del PIB debe ir al MINERT. Y que hay una ley de educación superior que le asigna a la educación superior su presupuesto. ¿A qué instituciones del nivel superior se van esos 14? No, a las universidades públicas como la UAS, el ITLA, el ITCC, está UTECO y a otros proyectos, porque también el MESIC le asigna a universidades privadas ciertos fondos que son mínimos. Vamos a ver si entendemos. Va al UTECO. Sí, porque es una universidad del Estado. Es la universidad es del Estado. tecnológica de Ciudad Oriental UTECO, que está en mi provincia. Correcto. Pero eso está bien. No, yo estoy contenta y feliz, porque algún premio debemos tener. Pero en la entrada de Cotuí se está haciendo una extensión de la UAS. ¿La va a mantener a las dos? Sí, porque lo que sucede es que ese presupuesto le corresponde al MESIT. Lo que han hecho de tomar el presupuesto del 4% para cubrir instituciones de educación superior del Estado es ilegal. Y te reitero, y se lo digo a todas las autoridades de la República Dominicana, un mensaje al presidente de la República: señor presidente, el MAP, ni el MINERT, ni el MESIT han sido capaces de demostrar al pueblo dominicano que en la fusión del MINERT y el MESIT se está cumpliendo con los criterios que requiere, que requiere la Ley Orgánica de Administración Pública, los principios fundamentales: racionalidad, eficiencia, eficacia y economía. Si a nosotros, al pueblo, a los académicos del país, nos demuestran que esa fusión va a contribuir y que va realmente a cumplir con esos 4 criterios, podemos discutirlo, pero no puede ser a la mala, porque es que este país es de todos. Y en educación estamos hablando de un derecho fundamental y de una ciencia. Y no es posible que los funcionarios del Estado sean incapaces de demostrar con argumentos científicos, técnicos y legales la factibilidad de esa fusión. No puede ser arbitrariamente. Todo el mundo está hablando de esa fusión, profesor, pero nadie ha dicho a quién se le ocurrió esa brillante idea. Ni idea. Yo creo que... ¿Usted no ha hablado con nadie del gobierno? ¿Usted no tiene una Nosotros cercanía? hemos debatido, de hecho, nosotros tratamos en la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación, en el Consejo Económico y Social, hemos propuesto en múltiples ocasiones. Está abierto. Sí, pero ¿qué Pero pasa? el año pasado no se reunió. Sí, el año pasado el pacto se reunió varias veces, pero nosotros pedimos... el consejo. Bueno, por lo menos el pacto, que es coordinado por el Consejo Económico y Social, y nosotros pedimos al señor Toribio y al Pleno que se llevara a la mesa de discusión, y han estado evadiéndonos por meses. No quieren dar la cara. Nos dijeron la semana pasada que sí, que ya eso se iba a discutir. Pero entonces, ¿cómo es que anuncian al pueblo que ya está casi listo, sin haberlo discutido ni siquiera con el Pleno del Consejo Económico y Social y el Pacto por la Educación? Y lo más importante, con los sectores y los actores sustantivos de la educación. No se consultó, por ejemplo, a los dueños de universidades. Porque estaban celebrando. Es que a los dueños de universidades les conviene. Mira, pregunto. Ellos, mira, te voy a explicar algo. Por ejemplo. Ahora que tú mencionas eso, quiero aclararte algo. El gobierno crea una comisión para la fusión. Para la fusión, exacto. ¿Y quiénes están en la comisión? Rectores. Los rectores de las universidades privadas de la República Dominicana y un rector de la pública que es de la UAS. Ahora, ¿están ahí los representantes de la clase docente? No. O sea, ahora, ¿quiénes son los rectores de las universidades? Los contratistas del mismo ministerio. O sea, al que te vende el servicio, tú lo metes en una comisión presidencial para discutir el tema. O sea, el vendedor es parte de la comisión de lo que tú le pagas. Y entonces los docentes y las familias y los estudiantes. Claro. Es que aquí la educación dominicana ¿Y los padres? Necesita como un refresh, como un reinicio. Aquí tenemos, sinceramente, yo espero que ya en los próximos 3 años que quedan a este gobierno se repiense el tema educativo. Porque nosotros no podemos seguir. Mira, este pueblo está cansado del fracaso educativo. Es un tema ya de injusticia social.
de inequidad social, Profesor. de frustración A social. propósito, por ejemplo, aquí se creó una modalidad de tanda extendida, ¿verdad? Que en principio tenía sus deficiencias, pero operaba. Bueno, la tanda extendida en Entonces, términos de horario, yo te puedo decir que opera, pero el tema no es la cantidad, sino la calidad. ¿Y qué le dan? Mira, la jornada escolar extendida originalmente se concibió para que en las tardes tuvieran talleristas. Exacto. En 9 años nunca mandaron los talleristas a la escuela. Ahora eliminaron a los talleristas y cargaron el horario con una reforma curricular de asignaturas. Pero no tienen buenos libros para esto. Le faltan miles de profesores en las escuelas públicas. No tienen un buen mobiliario, no tienen buena infraestructura, no tienen un medio ambiente escolar adecuado. Señores, lo más importante, aquí no hay políticas socioeducativas que propicien condiciones significativas de aprendizaje. El aprendizaje no se da en la escuela simplemente. No. Aquí yo he visto, por ejemplo, recientemente una crítica en un video que anda en las redes de unas niñas que estaban bailando ¿Usted la vio? promiscuamente en una escuela. Y me dicen, eso es problema del director, del profesor. Mentira. No, porque esa canción Eso no está se ahí. aprende en la escuela. Eso se aprende en la sociedad, Esa eso se canción aprende en está los medios de comunicación, eso se aprende en la radio, eso se aprende en las redes. Pero todo el fracaso social y político del país se lo quieren achacar a la escuela, al director, al maestro. Perdónenme, el niño solamente va a la escuela 4 u 8 horas al día de 24 horas. ¿Quién aquí controla lo que hay en los medios? La obscenidad, la promiscuidad que hay, y ese lenguaje, y esa música. ¿Y qué creen ustedes que los niños van a llevar a la escuela? Es lo mismo que la violencia. La violencia no es escolar. La violencia es social, Pero, profesor, que se lleva a la escuela. Profesor, en su colegio donde usted dirige, usted supervisa. Pero- y esa presentación de promoción en la que los padres tenemos participación, no me diga usted a mí que nadie vio un Tú has ensayo de puesto su un ejemplo maravilloso, me encanta tu ejemplo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que desgraciadamente, como es una clase económicamente superior, acá, ese grupo de la sociedad sí tiene controles, sí tiene recursos, sí tiene medios, y toda la deficiencia que tiene el Estado la suplen ellos porque tienen los recursos económicos. Es lo mismo, que una gente que vive en un barrio. Una gente que vive en un barrio puede comprar una bomba sumergible, puede tener una planta eléctrica. No. Entonces, quien va a mi colegio, que es un colegio internacional bilingüe, tiene resuelto cosas como esas. Pero los 2 millones de niños que van a la escuela pública, sus familias no. Aquí hay un tema sociocultural. Quien va a la escuela pública Pero- es el quintil más bajo de la economía. Sí. Y tú sabes otra cosa, por ejemplo, más del 50% de las familias que van a la escuela pública son monoparentales. Es una madre soltera Sí, pero que yo trabaja fui- todo el día. pero yo fui a ¿Quién escuela atiende pública? a su hijo? Tú y yo fuimos a escuela pública en otra era. Y en un plan, Pero, un plan de profesor, reforma, pero, que no profesor, sé quién se le ocurrió. Tú sabías que en la época de nosotros no Quítale había... el plan. Tú sabías que yo fui a la escuela hace 40 años. Y en mi época Esto fue no competencia. habían 30 niños por aula, primero. No había una sociedad digital bombardeada, hiperestimulada por antivalores. No había el deterioro Pero, Sí, social que hay en pero la había, República pero Dominicana. había planes de estudio serio. Pero, Porque el profesor, plan de reforma, lo que tuvimos la oportunidad de ir a un bachillerato en plan de reforma, la formación de hoy. Pero es el plan otra. de estudio es una propuesta, no es un hecho. Hay dos cosas. Sí, ¿por qué Está quitamos el el- currículo por qué lo quitamos? planificado, que es el currículo prescrito, y está el currículo Pero ejecutado, había que otra es cosa. lo que posibilita la cultura. Este país ha degenerado a nivel social después de tantos gobiernos de fracaso, de corrupción, de engaño. La sociedad dominicana está realmente resentida, frustrada, y tú no puedes cambiar lo que es la conducta y la cultura social, obviamente de un día para otro, pero tú tienes que empezar con políticas. Señores, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que hayan trabajadores sociales en la escuela pública. Vamos a tomar el caso que tú has mencionado, el niño que vive en Guaricano, la madre que sale a trabajar en la mañana y no tiene una trabajadora para que le cuide a los niños. Los niños que van a mi colegio salen del colegio y aunque la mamá y el papá están trabajando, hay una trabajadora que los cuida, hay una persona que los lleva al instituto, hay un chofer que los transporta. El pobre sale de la escuela y no encuentra papá y mamá en la casa. Lo que encuentra es la injusticia social, la pobreza, el desorden. Yo tengo una- yo- Entonces, yo- el Doctor, se me Estado, acaba el tiempo. el Estado es el responsable de eso. Mira, de crear políticas sociales, de tener trabajadores sociales para atender la realidad social dominicana. ¿Tenía No orientadora? está sola en la escuela. Profesor,
Una chancleta tenía ella de Se nos orientador. acabó. Yo tenía una orientadora. Gracias, profesor Juan Valdés. Muchísimas gracias por todas estas orientaciones. Señores, ya ustedes ven lo que dice el profesor.